Buenas noches. Actividad 3: definición estadística descriptiva y sus elementos. Sexto semestre, tecnología de mantenimiento electromecánico, investigación cuantitativa, para la profesora Judy Paola Maca, del estudiante John Edward Saavedra Almendrales. Concepto de estadística. Para mí la estadística es muy amplia. Dar un concepto tiene sus aplicaciones muy amplias, directas o indirectas, son muy numerosas, por ello se hace un poco complicado dar un concepto, pero para mí la estadística es una disciplina científica que se encarga de la recolección, organización, interpretación, modelación y análisis de datos, ¿sí? Con el fin de obtener explicaciones, poder dar predicciones sobre fenómenos observados, ¿sí? Tenemos la estadística descriptiva. Son métodos de recolección de datos, organización, resumen y presentación, como lo dije anteriormente, de un conjunto de datos. Trata de describir las características fundamentales de esa información que se recopila. Suelen utilizarse indicadores o gráficas, o bien sea tablas, para documentar esa información. También tenemos la estadística inferencial, que ya es ir más allá de esa descripción, ¿sí? Son los métodos usados para usar esas predicciones en base a la descripción de la estadística que ya se ha analizado. Como lo dije antes, trata de ir un poco más allá de la estadística descriptiva. Seguidamente, la medida es una medida de estadística de posición central, que indica el promedio de todos los datos de la muestra. Su cálculo, se suman todos los datos y el resultado se divide por el número de datos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un alumno, y las notas que él saca, ¿sí? En matemáticas, que obtuvo un 8, en inglés 6, en religión un 9, biología 7 y en español un 5. ¿Cómo hallar esa media? Vemos que nos dan 5 datos, 5 materias, entonces pues se hace la suma de esas 5 materias, como lo vemos aquí abajo en el ejemplo. 8 más 6 más 9 más 7 más 5, que nos da 35, y eso lo dividimos entre el número de datos, que son 5 materias, para que nos dé un resultado de 7, que 7 pues sería la media en este caso. Aquí pues vemos aquí a la derecha de la imagen la formulita. Su símbolo es la X con el, llamémoslo, la rayita esa horizontal ahí encima. La sumatoria de todos los datos sobre la cantidad de datos. Seguidamente tenemos la mediana. La mediana, que es el valor del medio de todos los datos ordenados de menor a mayor. ¿Cómo se calcula? Pueden haber datos que nos den el número par o impar. Cuando en el número par, cuando la cantidad de los datos es número par, se calcula sacando la media de los datos que están en el medio. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Seguidamente los ordenamos de menor a mayor, y pues nos damos cuenta que los dos números que están en la mitad, es decir, el 3 y el 4, son el número 7 y 8, que sumados pues nos dan 15. Perdón. Y hallando la media de
de esos dos valores pues nos da un resultado de 7.5. En el caso de que el número de datos sea impar, pues será el valor que está justo en el medio de los datos, como lo vemos en la imagen a la derecha, donde pues tenemos un ejemplo con 7 datos, los números 2, 5, 6, 9, 13, 17 y 22, y pues vemos que 9 es el que está en la mitad y divide pues la información. Eso sería la mediana. Pasamos ahora a lo que es la moda, que es una medida de posición central también. Es el valor que más se repite en un conjunto de datos, ¿sí? Para calcularlo basta con contar el número de veces que aparece cada dato en la muestra, y el más repetido o el más frecuente pues es la moda. Perdón. Tenemos unimodal, donde pues el valor que máximo se repite es una vez. Tenemos el ejemplo donde 4 es el valor que se repite el mismo número una sola vez. El bimodal, que es cuando dos números se repiten la misma cantidad de veces y son pues los que más se repiten en la muestra, en ese caso el 2 y el 6. Y el multimodal, que pues cuando tres o más valores tienen el mismo número de máximas repeticiones, como lo vemos en la imagen. La varianza ya es una medida de variabilidad, es la medida de las diferencias con la medida elevada al cuadrado. El cálculo es, primero que todo, calcular la media de los datos, luego a cada dato se le resta la media y se eleva el resultado al cuadrado. Luego se calcula la medida de esas diferencias al cuadrado. Tenemos aquí los datos, 1, 2, 3, 4, 5 datos, que son el 600, 470, 170, 430 y 300. Entonces pues le sacamos la media a esos datos, como lo vimos anteriormente, para que nos dé un resultado de 394. Luego a cada dato le restamos la media, es decir que restándole la media a 600 nos da 206. A 470 le restamos la media, nos da 76. A 170 restándole la media nos da menos 224. A 430 restándole la media nos da 36. Y a 94 restándole la media, a 300 restándole la media nos da menos 94. Todo eso elevado al cuadrado y dividiéndola por 5, que es el número de datos que nos dan. Al realizar ya la sumatoria y la media de esos resultados, nos dice que la varianza es de 21.704, como pues lo vemos aquí en pantalla. La desviación estándar es medir en cuánto se separan los datos. El cálculo es muy sencillo, pues es la raíz cuadrada de la varianza, tomando el mismo ejemplo de la varianza. Entonces nos dio 21.704 esa varianza. Ya para encontrar la desviación estándar de la varianza, pues nos daría el resultado de 147. Nos dice en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas. Perdón. El proceso de medición es fundamental para la investigación cuantitativa porque pues proporciona la conexión fundamental entre la observación empírica y la expresión matemática de las relaciones cuantitativas. Los datos cuantitativos son cualquier dato que esté en forma numérica, como estadísticas, porcentajes y demás. El investigador analiza los datos con la ayuda de herramientas estadísticas y espera que los números produzcan un resultado imparcial que pueda generalizarse a una población mayor.
En la complejidad de esto, pues yo pienso que es el manejo de las herramientas, hay herramientas muy básicas como diagramas de causa y efecto, diagrama de Pareto, diagrama de dispersación, planillas de inspección, gráficos de control histográmico. La complejidad pues está en manejar la información de una manera clara y precisa. Y pues eso es ya la bibliografía. Y muchas gracias por la atención prestada. Y perdona, hay un poco tengo un malestar, estoy como malo de la gripa. Entonces,